Saludos a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión en la que vamos a analizar el documento del Código Técnico H2 y el Reglamento de Instalaciones Térmicas que ha sido modificado en el año 2021. Resulta realmente complejo el poder resumir una normativa tan extensa como el Reglamento de Instalaciones Térmicas en poco tiempo. Si bien lo que vamos a intentar es centrarnos en las principales modificaciones y sobre todo sus consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que cambia, en qué va a afectarnos y cómo va a afectarnos al desarrollo y ejecución de las obras? Seguimos con nuestra carrera en la cual habíamos partido del H1, llegábamos al H0 y estamos aquí en esta parte intermedia que es la de los equipos, los rendimientos de los equipos. Sobre todo estamos hablando de las instalaciones térmicas. Claro, el H0 en realidad es bastante parco en cuanto a lo que nos indica. Nos está diciendo directamente que, bueno, pues que tenemos que cumplir las condiciones de bienestar térmico del RITE. Fijaros que de esta manera el código técnico en su documento H2 lo único que realmente nos está diciendo es cúmplase el RITE. Y el RITE ha sido actualizado en el 2021, con lo cual una normativa referencia a la otra y desde el 1 de julio del 2021 precisamente el Reglamento de Instalaciones Térmicas ha tenido una lectura yo creo que bastante transversal, es decir, en la misma onda que el código técnico exigiendo un poco lo que venimos hablando, es decir, consume menos, con mayor rendimiento y más energías renovables. ¿De acuerdo? Entonces, eso que acabo de contaros es un poco el resumen principal del objetivo. Aparte de esto está el tema del ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación en el RITE sigue sin cambiar excesivamente. El RITE lo que intenta no solamente es que los edificios nuevos, obviamente, se hagan con instalaciones mejoradas, sino que además cada vez que tengamos que atender a la reforma de las instalaciones de un edificio, incorporemos ya medidas o a los sistemas principales o a los subsistemas, medidas energéticas de ahorro de consumo de energía. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto porque realmente el código técnico de la edificación está pensado para un edificio. Un edificio tiene una vida útil de 50 a 100 años mínimo. El código técnico, la parte de estructuras, habla de que la vida útil de una estructura tiene que ser al menos de 50 años en residencial y 100 años en edificio público. Sin embargo, la vida media de una instalación térmica está en torno a los 15-20 años. ¿De acuerdo? Es decir, se va a renovar muchas veces más la instalación térmica del edificio que probablemente el edificio en sí mismo. Y con esto lo que intenta el RITE es que cada vez que se tenga que atender al mantenimiento, al cambio de piezas, a la sustitución de equipos dentro de un edificio, el RITE ya entre en funcionamiento. Y de esta manera los edificios existentes poco a poco vayan consumiendo menos energía. Si os acordáis de este ejemplo, de este esquema de consumos, hablábamos del H1, hablábamos del H0, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos al RITE. ¿Y dónde va a entrar el RITE? El RITE va a entrar en toda la parte térmica, es decir, va a eliminar la parte de iluminación, de la cual ya se encargará de el H3 que veremos en la próxima ponencia. Claro, la ventilación tendrá que ver con el código técnico, con el HS3 cuando estemos en residencial y el RITE se encargará de la ventilación cuando estemos hablando de edificios terciarios. ¿Y qué va a implementar en todo este esquema el RITE? Va a implementar primero el uso de redes urbanas. Hasta ahora una red urbana, es decir, el conectarte a una red de calefacción y refrigeración que pase por tu calle, que esto de momento en España no está muy implementado, pero poco a poco va a ir surgiendo, bueno, pues no estaba regulado y a partir de ahora se va a establecer cuál es su regulación, cómo se tiene que controlar y cómo se tienen que establecer los datos de la documentación que se tiene que presentar. Aparte de esto tenemos toda la parte de control y gestión. El RITE va a incidir mucho no solamente en la eficiencia de los equipos, sino también en el control que tenemos en cada una de las estancias donde se produce la emisión de calor o de frío. Es decir, ese termostato que tienes solamente en el salón y que al final resulta que tienes toda la vivienda a la temperatura del salón. Bueno, pues te va a decir que esa misma regulación la hagas en el resto de las estancias que están climatizadas. En los grandes consumidores, en los edificios terciarios, se van a meter no solamente la parte de control, sino también de gestión, de tal manera que estos edificios terciarios tengan sistemas inteligentes, capaces de no solamente aportarte un big data de cuál es tu consumo, sino de analizar perfiles, de tal manera que se establezcan qué elementos hay que mejorar y que se mejoren a futuro. Esto es lo que se llaman los edificios inteligentes, que es hacia donde se intenta derivar el RITE, es decir, edificios que ya no solamente tenga el ser humano, el mantenedor, que realizar labores de mantenimiento, sino que estos propios edificios sean capaces de autorregularse y, digamos, tomar opciones o adoptar perfiles de consumo distintos en función de las temperaturas externas, usos interiores y también de cuáles han sido los picos de consumos que se han producido en situaciones similares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco el ámbito donde nos vamos a mover con el RITE.
El RITE tiene como objetivo una serie de exigencias en el cual dice que las instalaciones tienen que diseñarse, calcularse y ejecutarse, también mantenerse y utilizarse siguiendo una serie de exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Primero, bienestar e higiene, bienestar térmico e higiene. Tiene que ver la higiene sobre todo con el tema de la parte de consumo de agua caliente sanitaria directamente. Eficiencia energética de todos los equipos, seguridad de las instalaciones y también, en este caso, a partir del año 2021, como un apartado propio, energías renovables y residuales. No es que no existiera esto en el antiguo reglamento de instalaciones térmicas, sino que estaba implementado dentro de la parte de eficiencia energética y ahora pasa a ser un apartado independiente y por lo tanto cobrar una importancia propia. Al final de lo que se trata es de alcanzar confort higrotérmico en el edificio de la manera más eficiente y segura posible con el mayor uso que podamos de energías renovables. ¿De acuerdo? Si nos vamos un poco a las instrucciones técnicas, porque el reglamento de instalaciones técnicas se mantiene todavía su estructura con una serie de articulados y unas instrucciones técnicas de desarrollo. Si nos metemos en este apartado nos encontramos con que tenemos dos grandes grupos. Uno que tiene que ver, digamos, con la parte proyectual, tiene que ver con el diseño, la IT1, y otro apartado que son la IT2, 3 y 4, que tiene que ver con qué ocurre con la instalación durante su ejecución, posterior mantenimiento e inspecciones que se tienen que realizar. Fijaros que desde el punto de vista del proyecto los cambios más importantes han surgido en la parte de emisores, recuperadores de energía y aporte de energías renovables, pero también ha habido cambios puntuales en otros apartados. Vamos a analizar, por lo tanto, el primer grupo, que es el de bienestar e higiene, cuyo objetivo principal viene a ser que la calidad del aire interior y la dotación de agua caliente sanitaria que tiene el edificio sea la razonable para mantener en condiciones de confort higrotérmico el edificio mediante calidad térmica, calidad de ese aire, higiene, es decir, calentamiento del agua y también calidad acústica. Es decir, que los equipos, sea cual sea, no produzcan demasiado ruido en el interior de las viviendas o en el edificio. Vamos a ver los cambios que se han producido en la parte de calidad térmica. A mí siempre me ha gustado bastante la definición de ASRAE. ASRAE es la Asociación de Climatizadores, por decirlo de alguna forma, americana, y que siempre son bastante punteros en metodologías de cálculo de sistemas térmicos. Bueno, pues el estándar de cálculo, el ASRAE estándar 55, define el bienestar térmico como aquel estado de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es evaluado de forma subjetiva. Esto me parece muy importante. Esto viene a decir como que hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, desde el punto de vista térmico. Es decir, lo que para mí es me estoy asando de calor, para otro es me estoy helando de frío. Y esto quiere decir que normalizar o establecer en una normativa una serie de valores térmicos es muy complicado porque estás intentando disponer de un valor objetivo, algo que va a ser evaluado de forma completamente subjetiva. Esto es lo que intenta la normativa y lo intenta hacer de la forma más científica posible. ¿Y qué parámetros intenta regular? Pues ya el RITE regulaba parámetros como la temperatura, la humedad y la velocidad del aire que hay dentro de las estancias. Y el RITE en el 2021 me va a implementar una serie de factores que ya existían anteriormente, pero una norma UNE, la 7730, que van a ser la intensidad de la turbulencia del aire que se impulsa a través, por ejemplo, de un aire acondicionado, de una tobera de aire acondicionado, una rejilla, la simetría radiante que se puede producir porque yo tenga una pared muy caliente y otra muy fría dentro de una estancia, y si estoy pegado a una pared fría, paso frío, y a una caliente, paso calor. El gradiente vertical, que se produce cuando yo tengo un suelo muy caliente y un techo muy frío, o también la propia temperatura máxima que puede tener ese suelo. De tal manera que elementos que antes eran opcionales pasan a ser de control obligatorio dentro del nuevo reglamento. Y todos estos elementos siempre se van a establecer dentro de lo que se denomina la zona ocupada. La zona ocupada es aquella que está situada en una estancia separada medio metro de cualquier pared, excepto de paredes que tengan ventanas, en las que se separará 1 metro. Esto quiere decir que muchas veces a mí me dice, claro, es que estoy sentado en una oficina al lado de la ventana y paso mucho calor. Ya, es que está usted fuera de la zona de confort térmico para la que ha sido calculado el edificio. El edificio no se calcula para que usted esté en zona de confort térmico cuando está pegado a la ventana y por la ventana está pasando toda la radiación solar del mundo y algo más. ¿De acuerdo? Entonces, la zona ocupada queda definida dentro del RITE como una zona separada de los límites perimetrales y además con una altura determinada a un máximo de 2 metros o de 1,30 m cuando estamos hablando de una persona sentada. Disculpadme que es 1,30 metros. ¿De acuerdo? Entonces, nos establecen condiciones de confort
en una zona determinada. ¿Y cómo somos capaces de establecer un parámetro objetivo sobre algo tan subjetivo como si estoy bien o no dentro de un edificio térmicamente hablando? Bueno, pues la norma UNE, la ISO 7730, ya es antigua, establece pues, bueno, lo que se denomina la predicción de voto medio que se va a establecer. Bueno, digamos que esto lo que se hizo es un ensayo empírico con un montón de gente, en los cuales se les metió en una cámara térmica y en esa cámara térmica se fueron modulando, es decir, cambiando estos 4 parámetros que veis aquí: temperatura, temperatura media de las paredes radiantes de esa estancia, humedad relativa y velocidad del aire. Y a cada uno de ellos se les dijo en cada uno de los momentos: dame votos de 3 a -3, es decir, de frío a caliente, estableciendo que estoy muy bien cuando estoy en neutro. ¿Vale? Ahí es donde estoy perfecto y me vas diciendo cómo te encuentras. Todas estas personas se les meten estas cámaras térmicas y empiezan a establecer una serie de votos. Y a partir de estos votos lo que se establece es cuántas personas no están satisfechas con las diferentes condiciones que yo he ido variando. Todo esto que os estoy contando, pues bueno, se mete en una campana de Gauss, pura estadística, y fijaros que esta campana de Gauss a mí es una cosa que me parece bastante interesante. Esta curva que veis aquí es la curva de personas que están satisfechas. ¿Vale? Y fijaros que esta curva nunca llega al cero. ¿Por qué nunca llega al cero? Porque, como bien dice la definición anterior, siempre hay un 5% de personas que no van a estar nada de acuerdo con lo que hagas. ¿Vale? Si solamente hay un 5% es que no estamos mal. Entonces, ya la propia normativa establece, el propio método empírico establece que nunca vas a poder, digamos, llover a gusto de todo el mundo, o que tu instalación térmica nunca va a satisfacer a todas las personas. Sin embargo, el RIT en el año 2013 lo que te decía es que el número de personas insatisfechas no superara el 15%. ¿Y qué me va a pedir el RIT en el 2021? Que el número de personas insatisfechas no supere el 10% del total. ¿Vale? Ese es el salto cualitativo del RITE en esta última modificación, que lo que yo haga tiene que satisfacer a un 5% más de personas. Lo cual, desde el punto de vista de cálculo, pues lo que hace es que se plasma en una serie de condiciones de temperaturas y humedades interiores, ¿de acuerdo? Condiciones de temperaturas de cálculo operativas, yo tendré que calcular las instalaciones a 21 grados en invierno y 25 en verano, y además también una serie de condiciones parciales de cada uno de los indicadores que antes os he comentado: el gradiente vertical, que no sea superior a 3 grados, la simetría de techos radiantes en techos, paredes, techo frío, pared caliente, no supere unas determinadas temperaturas, o que la temperatura del suelo no supere una margen entre 19 y 28 grados, es decir, como mucho 21 grados de temperatura, que por otro lado es la limitación en zonas ocupables que tiene la normativa, la norma UNE, que rige los suelos radiantes. Como veis, al final todo se va armonizando, o más o menos va cogiendo el mismo camino, puesto que los objetivos también son los mismos. Entonces, esto, digamos que desde el punto de vista de bienestar y higiene, en la calidad térmica, han sido los cambios más importantes. ¿Qué cambios ha habido en la calidad del aire? El RITE regula la ventilación en edificios terciarios y la regula bajo la premisa de que el aire que tiene que entrar en un edificio terciario tiene que ser un aire filtrado desde el exterior. Entonces, ¿por qué tenemos sistemas mecánicos de impulsión de aire en los edificios terciarios? Precisamente para vencer la carga térmica, la pérdida de carga que se produce por los filtros. Tú no eres capaz de que el aire atraviese un filtro si no impulsas el aire. Así de claro, es decir, simplemente por el aire soplando en el exterior, sobre todo en verano, que prácticamente no tiene fuerza, malamente va a atravesar un filtro. Entonces, en cuanto a la calidad del aire, el esquema sigue siendo exactamente el mismo. ¿Dónde ha estado el cambio? El cambio ha estado en la recuperación de calor de aire. Ya hemos hablado de qué son los recuperadores de calor. Y hablábamos que un recuperador de calor es un elemento que me permite intercambiar calorías, termias, entre el aire que entra y el aire que sale. Bueno, pues antes, cuando el caudal de aire era superior a 1800 metros cúbicos hora, directamente te decían que tenías que tener un recuperador de aire. Bueno, pues ese valor de 1800 ha pasado ahora a 1008 metros cúbicos hora, lo cual quiere decir que las instalaciones, los edificios que van a requerir un intercambiador de calor en el sistema de ventilación van a ser muchos más. Es decir, un edificio va a pasar aproximadamente a, cuando tenga 55 metros cuadrados en un restaurante, es decir, pública concurrencia, o una oficina a partir aproximadamente de 225 metros cuadrados, te va a estar pidiendo ya un recuperador de aire. ¿Qué me voy a encontrar? Pues me voy a seguir encontrando con dos situaciones.
edificios terciarios, pequeños comercios, bares, etcétera, pues bueno, que estén por debajo de los 1008 metros cúbicos hora, que tendrán simplemente ventiladores murales o cajas de ventilación. Bueno, pues ya está, sin ningún tipo de problema, cada uno con sus filtros correspondientes y sin problema. Cuando supere este caudal, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tener una caja de ventilación, ¿vale?, que va a ser al mismo tiempo un recuperador de aire. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación, lo cual quiere decir un nuevo ajuste en cuanto a eficiencia energética, y por otro lado, el resto de la parte de ventilación se va a mantener. Es decir, seguiremos teniendo que, en función de la calidad del aire exterior y de la calidad del aire interior que yo quiera tener, tendré un determinado filtro de entrada. Y luego, por otro lado, en función de cuántas personas tenga dentro y, por lo tanto, de cuánto caudal de aire necesite para ellas, tendré el caudal total de aire de ventilación. Y si este caudal de aire supera los 1008 metros cúbicos hora, directamente la normativa me obligará a colocar un recuperador. Lo he explicado de una forma rápida, pero esto es cierto que tampoco ha cambiado. Tengamos en cuenta que esta modificación del 2021 del Reglamento de Instalaciones Térmicas es lo que se denomina cambios de la fase 1, lo cual quiere decir que ahora en el 2022 va a venir la fase 2. Y en la fase 2 sí que está ya previsto que haya un cambio bastante importante en cuanto a la filtración de aire en edificios terciarios. Sobre todo debido a ¿qué? Al COVID-19, básicamente. Entonces, ya están todos los grupos de trabajo, se están replanteando todas las estrategias y es de esperar que todo el apartado de calidad de aire interior pues sufra una remodelación bastante importante en breve. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al apartado de eficiencia energética. El apartado de eficiencia energética, bueno, yo creo que se sigue repitiendo la eficiencia energética, las energías renovables y ese aporte de energías residuales, que no es nada más ni nada menos que los recuperadores de aire que antes habíamos visto. De tal manera que lo que te pide el RIT es que mejores la eficiencia, reduzcas las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, mediante ¿qué? Rendimiento, energías renovables y aprovechar lo que ya tienes. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos otra vez al cumplimiento de las instrucciones técnicas. Una de las cosas más importantes que ha cambiado en el RITE es que convierte al proyectista, al auditor de la instalación térmica, que cuando tienen más de 70 kilovatios las instalaciones, esto suele ser en edificios residenciales y terciarios lo más habitual, así como al mantenedor de esa instalación térmica, que también es obligatorio que exista esta figura, esos tres agentes los convierte en una especie de suertes de auditores energéticos. De tal manera que se tiene que calcular en todo momento la eficiencia general de la instalación. Y estos tres agentes, el proyectista, el mantenedor y el auditor, tienen que aportar al propietario de esa instalación medidas de ahorro energético reales. Es decir, realizar una comparativa a, por ejemplo, implemente usted paneles fotovoltaicos, aumente el aislamiento de las tuberías, cambie estos equipos que ya no tienen un buen rendimiento por otros que sí que lo tengan. Y de esta manera, poco a poco, lo que se intenta es que los propios propietarios, usuarios de esa instalación, tengan en todo momento conocimiento de qué está pasando con su instalación, de cómo de eficiente es su instalación. Ahora mismo todavía la normativa está un poco en ciernes, es decir, todavía su aplicación pues, no está muy clara y se habla precisamente en el RITE de que la metodología de cálculo, perfiles de uso y temperaturas exteriores bajo los cuales hay que realizar estos estudios de eficiencia general, pues que tendrán que aparecer en un futuro documento reconocido. Este documento reconocido todavía no se ha desarrollado y es de esperar que a principios del 2022 aparezca. ¿De acuerdo? Bueno, otros cambios importantes en el reglamento. El reglamento en el 2021 ha intentado por todos los medios eliminarse cosas que ya están auditadas o que ya están normalizadas desde Europa. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho es intentar evitar establecer cuáles son los rendimientos mínimos de los equipos, de una caldera, de una bomba de calor o simplemente de un acumulador de agua. ¿Y cómo ha intentado evitar esto? Diciendo simplemente que se tienen que cumplir los ensayos de normas armonizadas europeas y los ecoetiquetados que vengan desde Europa. Un ecoetiquetado directamente lo que te está haciendo ya es regular qué tipo de elemento tienes. Yo tengo, por ejemplo, una caldera en la cual se me limita no estar por debajo de una determinada categoría y al mismo tiempo se me obliga a realizar los ensayos que digan cuál es mi categoría para que el usuario, el comprador, pueda establecer una comparativa con otros productos. Entonces, de esta manera el RITE lo que consigue es no desactualizarse constantemente. ¿Por qué? Porque cuando cambien las reglas de ecoetiquetado, directamente el RITE, como se ha, digamos, ha hecho una referencia directa a las mismas, cuando cambien, el RITE directamente va a tener equipos más eficientes, porque desde Europa ya se estarían pidiendo.
Entonces, yo creo que ha sido una actitud bastante inteligente por parte del Reglamento de Instalaciones Térmicas y hace que estemos completamente armonizados con las normas europeas. Aparece también dentro del apartado de eficiencia energética una zona nueva, que es la de preparación de agua caliente sanitaria. Posiblemente lo más interesante es que hace una referencia transversal y directa al código técnico, tanto en los caudales instantáneos de uso como en la demanda diaria que se tiene que establecer y, por lo tanto, cumplir de agua a 60 grados. Sí que es verdad que introduce la obligación del cálculo de la carga térmica por agua caliente sanitaria mediante una norma UNE, la 12831. ¿Qué dice esta norma UNE 12831/3? Porque la barra 1 es de calefacción y que es interesante o que es importante. Básicamente que ya no vamos a tener que ensayar nuestros depósitos de agua caliente sanitaria, nuestras calderas, nuestros calentadores para producción de agua caliente sanitaria meramente por la producción instantánea, lo que me están dando en un determinado momento a potencia máxima, sino por perfiles de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos elementos de calentamiento de agua va a tener que definir qué perfil de uso tiene, ya sea un L, un M, un XL, es decir, qué capacidad tiene de calentar agua. Esto de las tallas, que aunque no lo creáis, aquí tenemos una S, una XS, una XXL, etcétera, esto es como la ropa, pues nos dice, oye, si tengo una XXL es más grande que una XS, obviamente. Bueno, pues eso quiere decir que ese calentador es capaz de darme esa eficiencia que está declarando una clase A o B para una mayor cantidad de agua. Eso es lo que quiere decir. Y tiene que ser ensayado para estos perfiles de uso. Y el perfil de uso es llenados y vaciados constantes durante 24 horas de ese elemento. Es lo que se llama un perfil estacional, porque el agua caliente sanitaria no me vale con saber qué es lo que me está ocurriendo en un determinado momento, o soy capaz o no de calentar agua a 60 grados, sino que también lo importante es cómo reacciono a lo largo de todo el día. Y por eso esta norma, que es bastante interesante desde ese punto de vista, va a incidir sobre todo en cómo se ensayan y se ecoetiquetan todos los depósitos de agua, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué más cambios va a haber en cuanto a los depósitos de agua caliente? Pues, por ejemplo, que van a tener que limitar en función de los ecoetiquetados cuáles son sus pérdidas, con lo cual cada vez van a tener más aislamientos. Y además, y me parece interesante, se va a permitir introducir dentro de los depósitos de agua caliente que estén alimentados por energía renovable, se va a permitir que una energía no renovable esté dentro del mismo depósito. Esto en España hasta el momento estaba prohibido. Esto es lo que se denomina un tanking tank en muchos países europeos. Y bueno, era una práctica habitual de muchos fabricantes, sobre todo pues de Alemania, Austria, Italia, Francia. Claro, en España no estaba permitido. ¿Por qué? Porque el criterio era que si aquí entraba una energía renovable, por ejemplo un panel solar térmico, y entraba también una caldera, todos sabíamos lo que iba a terminar ocurriendo, que al final la que calentaba era la caldera y no estaba calentando el panel solar térmico. Y el concepto de sistema renovable dentro de la directiva europea no es de yo tengo una caldera con un apoyo de un panel. No, yo tengo un panel solar térmico con apoyo de una caldera. Entonces, claro, si al final quien predominaba era la caldera, pues un pan con unas tortas, como se suele decir, y la energía renovable al final terminaba de tener esa importancia. Claro, ahora lo que te dice el RITE es, vale, vamos a permitir esto siempre y cuando el proyectista justifique que de alguna manera este sistema se regula para que el aporte de energías renovables calculado, por ejemplo, el mínimo que establece el código técnico actualmente es el 60%, este aporte de energías renovables nunca se va a ver disminuido porque la caldera está actuando sobre el mismo depósito. Esto lo que va a permitir es que ahorremos en espacio de depósitos, los podamos compartir para energías renovables y para calderas, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo que tengamos que tener un mayor control sobre lo que está ocurriendo. Además, nos dice esta norma que un depósito tiene que estar siempre estratificado, es decir, que en función de la cantidad de calor o la temperatura a la que pueden suministrar cada uno de los sistemas, tendrán que ir acoplándose dentro del depósito, de tal manera que la entrada de agua fría la tendré abajo, ¿de acuerdo? El retorno de la energía renovable irá después tendremos toda la parte de entrada de energía renovable, recirculación de agua caliente sanitaria y arriba del todo el sistema que aporta mayor temperatura, que suele ser siempre el de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces tendré que estratificar de más frío a más caliente las entradas de cada uno de los sistemas dentro de mi depósito y de esa manera obtener mayor eficiencia en el mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que consumo lo saco siempre por la parte de arriba del depósito. ¿Ok? Bueno, más cuestiones que han cambiado. Esta también me parece interesante y es que el tema de los aislamientos. El RITE 2021 se va a meter mucho en la calidad y en la cantidad del aislamiento de las redes de distribución. No basta solamente con generar con eficiencia, sino también transporta con eficiencia.
Esto va a afectar muchísimo, sobre todo a instalaciones centralizadas, tanto en edificios de viviendas como en edificios terciarios. Y lo que nos vamos a encontrar es que cuando tenemos instalaciones con una potencia inferior a 70 kilovatios, que para el RITE suele ser siempre el punto de inflexión entre una instalación pequeña y una instalación ya grande, ¿de acuerdo? Estos 70 kilovatios nos vamos a encontrar con que tendré unas tablas y directamente podré aplicar esas tablas de aislamiento. Cuando ya tengo una instalación más grande, me dice directamente, cógete la norma UNE y hazme un cálculo expreso y preciso de qué es lo que está pasando. Ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces tendremos un procedimiento simplificado y un procedimiento alternativo. Y el alternativo va a ir para instalaciones que sean más grandes, lo cual quiere decir que siempre tendrá que haber un proyecto y un ingeniero detrás. Cambios que también se han producido, sobre todo los emisores térmicos. Este es muy importante desde el punto de vista del proyecto y de la ejecución de la obra. Hasta ahora, los radiadores de toda la vida se nos había permitido que su temperatura media fuera de 60 grados. Es decir, que entrara a 70 grados el agua y saliera a 70, aquí 60 y aquí 50. ¿Vale? Sin embargo, ahora lo que se nos va a obligar es que a la temperatura sea de 50 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros radiadores van a ser más grandes. Tengamos en cuenta que ahora los radiadores van a entrar con una temperatura de agua de 60 grados, ¿vale? Cuando un suelo radiante está entrando a 45 grados. Eso quiere decir que lo que nos está intentando el RITE, al igual que el propio código técnico, es cada vez más que utilicemos sistemas de baja temperatura. Y de tal manera que al final el precio de los radiadores, por ser más grandes, va a terminar compensándote que en lugar de irte a un elemento muy grande y que está funcionando a 60 grados, es decir, un radiador, te vayas a un suelo radiante que funciona a baja temperatura y que su coste va a terminar siendo prácticamente el mismo. Esto en los proyectos que desarrollamos en el estudio, pues ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo y al final el diferencial económico es tan pequeño entre radiadores y suelo radiante después de estos cambios que empieza a interesar. Otras cosas que también ha cambiado el RITE ha sido la parte de los sistemas de control. Cada vez más control de todo lo que está ocurriendo, es decir, de cuánto estoy consumiendo. Si no sé cuánto estoy consumiendo, no puedo rectificar la instalación. Es verdad que en esta fase 1 se utilizan frases un poco extrañas como cuando sea técnica y económicamente viable, bueno, o lo prohíbes o no lo prohíbes. Bueno, un poco el hilo conductor de todo esto es que hay cosas que en esta fase 1 se están dejando como opcionales, ¿vale? Y que van a ser obligatorias en el futuro. Una de ellas es precisamente este tema de los sistemas de control. Por ejemplo, una de las cosas es que los edificios existentes, cuando tengas que cambiar el generador, la caldera de tu casa, vas a tener que colocar termostatos obligatoriamente, por ejemplo. O, por ejemplo, que cada uno de esos elementos de regulación sean para cada una de las zonas. Tu habitación, tu cocina, tu baño, y no solamente tengas uno en el salón que esté regulando absolutamente todo. ¿De acuerdo? Otras cosas interesantes también bajo este lema de técnica y económicamente viable es la contabilización de los consumos. Controla lo que está pasando y también tienes que saber cuánto estás gastando. Se está hablando de que en los edificios, cuando sea técnica y económicamente viable, se implementarán sistemas de contabilización de consumos. Pero además también lo que se está diciendo es que a partir del 2025, si eres un gran consumidor, es decir, tienes una instalación grande de más de 290 kilovatios, sí o sí, monitoriza y evalúa la eficiencia energética de tu edificio de tal manera que puedas mejorarlo. De hecho, se da una vuelta de tuerca más y en estos grandes consumidores se tendrá que informar a los usuarios de cuál es el consumo del edificio. Tú cuando llegues dentro de poco a un centro comercial, habrá en algún sitio, generalmente en el punto de información, ya tienes la calificación energética de ese edificio, pero además también vas a tener cuánto está consumiendo. De tal manera que tú puedes optar por irte a otro centro comercial, si así lo quisieras, que tuviera un mayor respeto por el consumo de energía y por lo tanto por el aprovechamiento de energías renovables. Bien. Por último, esto también va a ser extensible a los edificios de las viviendas, en los cuales una de las cosas en las que va a incidir bastante el RITE son los contadores individuales. Basta ya de instalaciones centralizadas en las que es una especie de caldo para todos. Todo el mundo utiliza la instalación térmica y sin embargo nadie paga por lo que realmente consume. Al final el RITE también se da cuenta de que la mejor forma de que la gente consuma poco es que le cueste en el bolsillo. Y de esta manera las instalaciones van a tener que tener tanto sus contadores de agua caliente como sus contadores de calefacción cuando tengamos sistemas centralizados. Además también estos contadores específicamente van a tener que ser para lo que nos esté aportando las instalaciones de energías renovables. Cuando tengo instalaciones de energías renovables de más de 14 kilovatios, cuando son solares térmicas, o más de
70 kilovatios eléctricas, directamente voy a tener que tener un contador independiente que me establezca cuánta energía renovable estoy utilizando en cada momento. Y de todo esto se va a tener que informar a los usuarios del edificio. ¿Vale? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que ha ocurrido con el RITE 2021? Bueno, nos va a pedir mayor confort, es decir, menos porcentaje de personas insatisfechas. Hemos pasado del 15 al 10% de insatisfechos, teniendo en cuenta, como os he dicho antes, que hay un 5% que nunca estará de acuerdo, estadísticamente hablando, con lo que hacemos. Además, unas mayores condiciones de confort, reguladas por la norma ISO 7730. Las temperaturas de diseño interior y de las condiciones externas quedan perfectamente reguladas en función precisamente de los objetivos que antes he mencionado de un mayor confort. La calidad del aire interior, vamos a aumentar el número de edificios que van a necesitar un recuperador de energía, pasando de 1.800 metros cúbicos hora de caudal de límite a 1.008 metros cúbicos hora de caudal límite. Además, en las condiciones de preparación de agua caliente sanitaria, directamente el RITE va a hacer mención al código técnico y va a cambiar las normas de cálculo, que van a ser por perfiles de uso, no por capacidad de calentamiento del agua. Además, y muy importante, va a haber un triple asesor, el proyectista, el mantenedor y el inspector. Constantemente vamos a estar recibiendo información de qué es lo que está ocurriendo y una justificación de la eficiencia de mi sistema en comparación a sistemas térmicos digamos, mejores, con una mayor eficiencia y con un mayor aprovechamiento de energías renovables. Es lo que se llama comparar sistemas térmicos convencionales con otros de alta eficiencia. ¿Y cómo lo vamos a medir? Mediante un indicador de eficiencia global que, si bien todavía no está muy claro cómo se va a desarrollar, en breve aparecerán documentos reconocidos que nos dirá cuál es la metodología de cálculo. Además, desde el punto de vista de la eficiencia energética, y me parece importante, preferencia, como no puede ser otra forma, por el uso de energías renovables, uso de etiquetas de ecodiseño y de tal manera que esto sale del RITE y pasa a las normas europeas, posibilidad de uso de redes urbanas, mayor aislamiento en las redes de distribución, radiadores más grandes y derivación continua y constante hacia el uso de sistemas de baja temperatura y, por último, contabiliza qué estás haciendo y digitaliza en los grandes consumidores lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para ser capaz de mejorarlo en el futuro. Al final, si tuviera que resumir esto con una especie de eslogan, os diría que el RITE lo que quiere es más energía renovable, más eficiencia y más control de la instalación. ¿Para qué? Para poder volver a mejorarla para que te dé más energía renovable y más eficiencia. Bueno, pues ha sido un placer. Os convino a la próxima presentación, en la cual ya nos vamos a introducir en el HE3 y, por lo tanto, en el ahorro energético, pero en los sistemas de iluminación del edificio. Ha sido un placer y os veo en la próxima ponencia.